Canal B15 y Conoce México traen para ustedes. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa Diálogos. Ya saben que aquí es el espacio por excelencia para la reflexión de los acontecimientos políticos en Zacatecas. Hay muchos que platicar con mi invitado del día de hoy, uno que acaba de suceder apenas hace muy poquitas minutos, horas, que es la renuncia de Ángel Aguirre. Ángel Aguirre. Mira, se me fue el nombre del gobernador. Bienvenido, Gerardo Espinosa Solís. Todavía dirigente estatal del PRD en Zacatecas. Aún, Silvia. Aún en tus últimas horas casi. Claro. ¿Cuánto te queda? Pues de aquí al día domingo, que se elige la nueva dirigencia estatal del PRD, Ajá. Ya cumpliremos 3 años, 4 meses. 3 años, 4 meses. Llegas cuando ya el sexenio de Miguel Alonso tenía un ratito. Sí, yo llegué un año posterior a que entró el gobierno actual de Miguel Alonso. Llegas y lo platicamos en aquel momento, ya desde entonces decías que había condiciones muy buenas para recuperar espacios de poder, o sea, ya al año, ya me estoy recordando, y decías, las cosas se están haciendo tan mal que nosotros vamos a regresar. Ya después de más años, casi 4, bueno, 4 de hecho, ¿qué tendrías que decirme al respecto? Sí, fíjate que ya casi el poder está en la mano de nuevo. Es interesante recordar. La primera entrevista que yo di para un medio así tan importante fue contigo. Ay, gracias. La verdad me siento muy orgulloso de decirlo. La dimos en las oficinas del partido, ¿te acuerdas? Sí. Muy poca experiencia tenía yo con los medios de comunicación. Ajá. Estaba muy nervioso. Todavía no te caía la maldición de Héctor Alvarado. No podíamos todavía convencer a Héctor Alvarado de que se fuera a trabajar con nosotros. Pero sí, fíjate, nosotros hacíamos un balance en ese momento, a un año que había entrado en funciones el actual gobierno, de que no notábamos en ese momento un plan estratégico de desarrollo para Zacatecas, un programa de gobierno, que veíamos un poco chimuelo el gabinete, que le faltaba fuerza, y hoy, después de 3 años, 4 meses de que hicimos ese diagnóstico, pues creo que lo estamos confirmando, ¿verdad? Nosotros como partido político, pues obviamente nos tocó vivir la crisis política del PRD, había una crisis, acabamos de perder el gobierno del Estado, después de haber gobernado 2 sexenios consecutivos, habían migrado liderazgos importantes del partido, desde el mismo gobernador. Y aquí te interrumpo de inmediato. Habían migrado diferentes personajes. ¿Hicieron mucha falta? No, la verdad no. Creo que el PRD fue puesto a prueba, está todavía puesto a prueba en la oposición. Desde 1997 no vivíamos procesos democráticos al interior del partido organizados por las fuerzas del partido. Desde el 98 siempre se sintió las fuerzas de los gobernadores que iban conduciendo el mismo partido, y bueno, del 2010 para acá tuvimos que conducirlo nosotros mismos, los militantes de la base, los líderes del PRD, y bueno, la ideología, la congruencia de los actores del partido está puesta a prueba, y hasta ahorita creo que nos ha ido muy bien. Veo que, bueno, nosotros hicimos todo el esfuerzo que pudimos, no descansamos un solo día, un solo minuto de la presidencia del partido, tuvimos que tomar decisiones tajantes, importantes. Por ejemplo, la alianza con Acción Nacional. ¿qué tajante?
¿Sí? Te confieso que fue una de las decisiones más difíciles de mi presidencia, Claro. porque primeramente me tenía que convencer yo mismo y me convencí al final de que era una alianza necesaria, electoral, que era para la supervivencia de la principal fuerza opositora del Estado. Y bueno, creo que nos resultó. A mí me tocó conducir el proceso electoral 2012, la campaña de Andrés Manuel en el Estado, la campaña de David Monreal en el Estado. Creo que dimos buenas cuentas, una votación de 160,000 votos para Andrés Manuel, que es lo mismo que había tenido en el 2006, cuando éramos gobierno aquí. Ganamos, Es muy buen, sí. muy buen dato. ganamos la senaduría, la primera minoría, con David. Ajá. Y bueno, ya en el 2013, con la alianza con Acción Nacional, ganamos más distritos que cuando éramos gobierno, Silvia. Cuando éramos gobierno, en el 2010, solamente pudimos ganar un distrito electoral, el de Río Grande, y ahora ganamos 4 distritos de mayoría. Qué interesante. ¿A qué atribuyes que haya sucedido eso? Que siendo gobierno no se ganara, ya nada más desde la oposición. Ahí el reto directamente al partido. Y antes de que me hagas tu comentario, me regreso a lo que dijiste. Del 98 en adelante, el partido estuvo manejado por los gobernadores. Digo, así lo interpreté, es Claro. la forma más sencilla de decirlo. Parece que eso es inevitable, ¿verdad? Y es lógico. ¿Lo podemos asumir como una cosa normal? Creo que esa práctica ya no debe de seguir en el PRD. Donde somos gobierno, el partido debe de seguir comportándose como partido, debe seguir en la formación política, en la afiliación de militantes, en la propuesta de desarrollo, en preocuparse por las propuestas en el legislativo, y los gobiernos, los gobernadores deben dedicarse a gobernar. Creo que no podemos volver a caer en ese mismo error. Yo estoy seguro que en el año 2016 vamos a recuperar la gobernatura en las izquierdas, con las izquierdas, y que el PRD ahí tendrá que asumir ese nuevo reto ya con una perspectiva distinta a cómo se vino comportando en los últimos 2 sexenios que fue gobierno. ¿Es viable, Gerardo? ¿Es viable que desde el gobierno permanezca alejado quien manda de su partido, que es el partido en el poder? ¿Qué clase de relación es la que se debe establecer? En todo caso sería la pregunta específica. Creo yo que debe ser una relación de absoluto respeto a cada quien la parte que le toca hacer en este entramado social. Obviamente el gobernante debe de estar metido precisamente en las acciones, en las políticas públicas para mejorar la vida de sus gobernados, pero el partido político tiene que generar todavía mayor trabajo de organización partidaria ideológica, porque el gobernante gobierna para todos y el partido político marca una línea ideológica clara que debe de seguir. Si no pudiéramos caer otra vez en lo que nos pasó en el 2010, que estábamos sujetos solamente a lo que el gobierno generaba. Esperando línea. Así es, y se pasan los tiempos esperando la línea. Ya lo estamos viendo en el PRI, ¿no? Cómo les está yendo. Te digo que es un asunto, por eso te preguntaba, ¿es viable? Porque mira, el sistema así funciona. Y no, en este caso no solamente en México, ¿no? O sea, en otros países el presidente representa también, es la figura central del partido en el poder. Pero bueno, es distinto ser figura a tomar decisiones, ¿verdad? Correcto. Estar manejando desde el poder al partido. Ahora, en el 98 se manejaba desde el poder no solo a ese partido, sino a otros. Y a otros actores políticos y fuerzas políticas. Un liderazgo muy fuerte el que tuvo el primer gobernador perredista en Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila. Claro, y además quiero hacer un reconocimiento a el gobierno que realizó Ricardo Monreal. Fue un gobierno de transición, de rompimiento de toda esa tendencia de
casi 80 años. Parteaguas. Era el parteaguas Ajá. en la historia de Zacatecas. Y incluso de impacto nacional. Claro, un gobierno distinto. Si recordamos, este es el segundo gobierno que se ganó por la izquierda. El primer gobierno que ganó la izquierda en nuestro país fue la Ciudad de México en 1997. Ajá. Y posteriormente en 1998 el segundo gobierno que se logró ganar fue el de Zacatecas. Con un priista. Así es, con un desprendimiento del PRI. Nos fue muy bien, posteriormente ya con Amalia, pues fue un gobierno más identificado con la ideología de izquierda, más de trabajo social, y creo que fue muy buen gobierno también el de Amalia. ¿Y con Miguel Alonso? Y con Miguel Alonso. Ay, no podemos perder de vista que Miguel Alonso también es perredista. Bueno, era. Sí, era. Por eso pregunto, en este caso, Era. ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido el gobierno de un experredista? Pues fíjate que... lo que ha tenido de bueno es por el... Antes de ser perredista era priista. Luego se hizo perredista y luego regresó al fue PRI. priista poquito, Sí, ¿no? sí venía con Miguel Alonso. Miguel Alonso venía con Monreal en el desprendimiento del desde PRI. el momento que, pero Sí. arrancaba su carrera, pero bueno, no vamos a hablar tanto de Miguel Sí, no. Alonso en tu entrevista. Ajá. Sí, bueno, pues es un gobierno que le ha faltado rumbo. Creo que han dejado solo al gobernador, los secretarios de Estado. Los secretarios están más preocupados por sus cuestiones personales, económicas, personales, que por ayudarle al gobernador. Y lo hemos visto, ¿no? El gobernador a veces dispone ciertos programas de gobierno y no se operan como él lo dispone. Como él se lo imagina, ¿no? Así es. Yo creo que él se imaginará algunos escenarios, se plantea algunos escenarios y dice, esto va así, y cuando los pone sobre la mesa, todos dicen sí, señor, y después se pierden. Claro. Esta es una triste realidad. Sí, es un gobernador que está abstraído políticamente, lo tienen encapsulado los secretarios de Estado. Pero no es la primera vez que escucho esa expresión hablando de gobernadores. Se escuchó en los tiempos de Amalia García. Era cuando una crítica la que se nos despedazaba. hacía en algún momento, pero creo que ya en estos tiempos, a 4 años de este gobierno, sí podemos comparar. Ajá. Y creo que el gobierno de Amalia sigue ganando, ¿no? Sale ganando. Si tú comparabas desde el primer año, imagínate Así al es. 4º año, sale ganando. Sí, creo que el gobierno de Amalia, al compararlo con este actual, a los 4 años que llevaba, ya tenía miles de millones de pesos en obras, en infraestructura, en hospitales, en universidades, en programas de desarrollo. Y ahora lo que tenemos es mucha deuda, casi 10,000 millones de pesos de deuda. Se han ejercido por lo menos 90,000 millones de pesos vía presupuesto de egresos de la Federación, y no vemos nuevas autopistas, nuevos hospitales, nuevas universidades públicas, no vemos mayores apoyos para el campo, combate a la pobreza, pero sí vemos un aparato electoral muy fuerte, o sea, una inversión pública del gobierno solamente cuando hay elecciones. Eso ha generado, pues, todo que se magnifiquen estos problemas sociales que existen en Zacatecas. El problema de la delincuencia es terrible y no lo podemos tapar así. El problema de la crisis económica que vive Zacatecas es importante. Somos una de las economías, una de las 5 economías más atrasadas del país. Pero No. me estás diciendo, perdón que te interrumpa, todo lo contrario a lo que se dice desde el gobierno, punto tras punto. Y te interrumpo porque sé que el siguiente punto que me vayas a decir también lo están planteando en otro tono desde el gobierno. Nosotros hemos generado un análisis conjuntamente con la academia, para que no se note o no se vaya a creer que es un oposicionismo a ultranza. Estos datos que te doy se generaron desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Facultad de Economía, cuando los encargados de las maestrías, de los doctorados de la Facultad de Economía les piden los grupos parlamentarios en esta ocasión que hagan un análisis de la situación de gobierno, pues ellos generan estas tesis. Estamos hablando
de García Zamora, por ejemplo. Así es. Y te hago la pregunta específica porque aquí mismo estuvo hace 2 o como 3 semanas Roy Barragán Ocampo y yo le hacía la pregunta en el sentido de que, siendo parte del gabinete, que contestar ante un académico como este, claro, con ese reconocimiento que tiene no solamente en Zacatecas, sino en México y a nivel internacional, decir que ni siquiera había un proyecto de trabajo en este gobierno. Y me contestó Roy Barragán de una manera que me pareció bastante ingeniosa e inteligente de su parte. Cosa rara en Roy, no es cierto, no es cierto. Un saludo, un saludo al buen Roy. Mucho aprecio al buen Roy. Y entonces me dice, pero es que desde que yo me acuerdo, el maestro García Zamora, que fue mi maestro además, él es abogado Roy, ¿verdad? Dice, siempre ha dicho lo mismo y no lo ha cambiado, y estamos hablando de muchos sexenios atrás. Entonces me pareció una respuesta ingeniosa, te digo, inteligente, porque en efecto García Zamora, pues seguramente el problema de Zacatecas no es privativo de este gobierno, pues. Lo dijo con Amalia García también. Yo creo que, bueno, esa respuesta atiende a que no hay elementos contundentes para poder dar una respuesta a los señalamientos de la academia. De otro tipo, ¿verdad? El decir, pues es que siempre lo ha dicho, yo creo que a la gente le deja muchas dudas. Y más un funcionario que ejerce tantos miles de millones de pesos y que siempre ha estado en la lupa sobre las adquisiciones y las mochadas del gobierno. Es más inteligente tu comentario que el de él. Debería yo creo que él tiene los datos para poder refutar estas cosas, pero como es cierto, pues no lo pueden refutar. Creo que las cifras que manejan los académicos son demoledoras y contundentes. Y no miente. No miente, pues es que... A eso se dedican. Y es matemática pura la que aplican, ¿no? Ahí sí es matemática Sí, pura. cuando hacen los análisis económicos sobre si hay crisis o no, sobre el desempleo. Fíjate, tenemos un déficit de desempleo de 170,000 empleos en 4 años que debieron de haberse generado y solamente se generaron cerca de 16,000. El informe de gobierno señala que fueron 25,000, pero suponiendo que fueran los 25,000 que dice el gobierno, entonces tendríamos un déficit de 160,000 empleos en Zacatecas. ¿Recuerdas la promesa que se habrá hecho al respecto en campaña? Por supuesto, eran por lo menos 8,000 empleos, no, 9,000 empleos al año. Eso fue lo que se prometió. ¿Y cuántos se han dado al año? 10. ¿Estás tan metido ahorita en los números con los académicos? Se han dado, según las cifras oficiales, 4,000 empleos anuales. Es decir, se están quedando al 40% de lo que prometieron. Y los empleos son empleos de baja calidad, son empleos temporales, no son empleos definitivos. Y hay migración de empleos mal pagados. La creación de un empleo formal, con su seguridad social y todas sus prestaciones, oscila alrededor de los 150,000 pesos. Perdón, 150,000 pesos por empleo, con un sueldo aproximado de 10,000 a 12,000 pesos mensuales. Si se hiciera una inversión de unos 1,200 millones de pesos anuales, se crearían alrededor de 7,000 empleos. O sea, es rápido. Si hay un endeudamiento de 10,000 empleos, pues ya, de 10,000 millones de pesos, ya hubieran creado por lo menos unos 30,000 empleos. Pero dicen que parte del endeudamiento, una parte importante, fue resultado de la necesidad de pagar los famosos PPS de Ciudad de Gobierno. Qué bueno que haces el comentario. A ver. Yo creo que es importante explicarle a la gente. La ciudad administrativa, la ciudad gobierno, fue construida bajo este formato de PPS. ¿Qué son los PPS? Pues son proyectos programados para pagarse a 10, 15 años, 18 años. Este proyecto de la ciudad gobierno, que cómo le ha servido a la gente, que esas instalaciones las construyó el gobierno del PRD. Sí, han sido lo máximo. Sí, era una deuda a pagar en 18 años
de aproximadamente 680 millones de pesos. 680. Ajá. Y La deuda que se contrata, la primera, porque se han contratado varios paquetes. Sí. El primer paquete fue de 5,000 millones, 4,900 millones de pesos para pagar 680 y ay, no los pagaron. ¿De verdad, Gerardo, lo que estás diciendo es cierto? Sí, claro. ¿Y por qué pedir 5,000? Bueno, no debería hacerte a ti la pregunta, quizás si lo al secretario de Finanzas. Oiga, ¿por qué piden 5,000 si nada más se deben 680, que es el peso? Ese fue el reclamo que hacíamos nosotros en su momento. ¿Por qué ¿Y no se pedir pagaron? 5,000? Y no se pagó. O sea, nada más se dio un adelanto y se sigue generando más deuda. Después de eso, pidieron otros 2,000, apenas este año. ¿Sí? 2,000 millones de pesos, supuestamente para un plan de inversiones que iban a generar empleos. No se construyeron esas obras y el dinero se ejerció. Son 6,000 de lo que va, más los intereses, más modificaron la ley de deuda pública y han podido contratar ya con la nueva ley diversos créditos a corto plazo con los bancos, que da un total de casi 9,000 millones de pesos. El presupuesto de Zacatecas es aproximadamente 24,000 millones de pesos. Como va el crecimiento de la deuda, programan los analistas que va a cerrar más o menos en 15,000 millones de pesos. Es decir, Zacatecas va a comprometer cerca del 60% de sus ingresos en deuda. Sin haber resuelto Nada. muchísimos problemas, de haber generado el desarrollo que quisiéramos, que deseamos, que esperamos, y que quizá hubiera justificado ese endeudamiento. Claro. No quizás, sin duda. Te doy un dato a ti y a todo el auditorio. Todos los zacatecanos, los que están naciendo en este momento, naciendo en los hospitales, debemos 6,000 pesos cada uno por nacemos, deuda. Ya lo traen, en lugar de traer torta. Traen su deuda. Todos debemos Por Dios, 6,000 no me pesos. digas eso, Sí, Gerardo. cada zacatecano debemos 6,000 pesos. Pero somos muy felices, ¿no? Sí. Lo decían el otro día en Concepción del Oro, unas personas muy pobres. Bueno, pero a mí nunca me han dado ni 100 pesos. Pues usted ya debe 6,000, ¿eh? Les explicaron. Sí, los bebitos, pues pobrecitos, pues van haciendo, ya deben 6,000 Me pesos. estás platicando esto y me viene a la mente una foto que recién vi ayer, que se tomó en Fresnillo, y que no es la única, se han tomado muchas así, con un grupo grande de personas haciendo esta señal, todos, y en medio el gobernador y mi queridísimo Benjamín Medrano y otros, no recuerdo qué otro funcionario público, y toda la gente levantando el dedo. O sea, y fue muy buena foto, periodísticamente y desde las áreas de prensa, que son mi obsesión, dije, qué buena foto, cómo lograron juntar a toda esa gente y todos contentos. O sea, contrasta mucho con lo que me estás diciendo. Claro, una cosa es la imagen que está generando el gobierno. Recordamos que gastan cerca de 1,200 millones de pesos en imagen gubernamental. Y otra cosa es la realidad de Zacatecas. Y no creas que los manejan muy bien los 1,200, entre paréntesis. Sí, creo que por ahí hay algunos medios que no les han cumplido. Y dentro de todo, además, ese tipo de fotos no son tan comunes, o sea, Claro. no las hacen todos los días. A alguien se le ocurrió y después repitieron el modelo. En algún municipio se tomó ese tipo de foto. Y entonces, cuando yo veo esas expresiones, pienso, el carisma del gobernador no se ha dañado todavía, a pesar de todo lo que me estás diciendo. La gente es muy buena. La noble y leal ciudad de Zacatecas, estado de Zacatecas, noble y leal, ha sido demasiado noble y demasiado leal. Mira, ¿O qué percibes? son eventos donde va mucha gente que la trasladan por algún programa, o cuando se va a hacer el evento van a entregar algo. Y por eso asiste la gente, o rifan algo. Sacan la foto, pero a la mayoría de la gente no le interesa esa foto. Lo que aparece en los periódicos, impresos en la mayoría, en sus páginas de internet, pues sí, lo lee muy poca gente. Eso sí. Lo que la gente ahorita le está generando convicción es su vida diaria. Cuando llegan y se sientan a comer, llegamos y nos sentamos a comer con nuestros hijos y vemos exactamente hasta cuánto nos alcanza para darles de comer
y los padres estamos preocupados sobre qué les vamos a dar de comer al otro día, ahí es donde se hace la valoración del gobierno. Olvídate de la foto. Sí, yo creo que están direccionando mal el dinero en el gobierno del estado. Más bien deberían de meterse a tratar de modificar la vida de las personas, porque ahí es donde está cuando una persona ya no deja salir a sus hijos a la tienda, a que salgan a jugar a la calle, porque le tiene miedo principalmente a la policía y después a los ladrones. Eso les genera un descontento social. Voy a volverte a interrumpir, porque al fin de eso se trata de algo. De interrumpir. Le hacen una entrevista al gobernador del estado, precisamente en Fresnillo, de donde surgió esa foto el día de ayer. Y el reportero le pregunta, gobernador, ¿qué está haciendo para resolver los problemas de inseguridad, de violencia, algo así? Y contesta muy mortificado, dijo, ¿de qué me está hablando? ¿A qué se refiere? Wow. Dijo, pues a las balaceras y a lo que sucede. Y dijo el gobernador, no, dijo, recibimos un municipio en condiciones, no, nos legaron un municipio desastroso, refiriéndose a Fresnillo, y vea la diferencia de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, a mí me llamó la atención la reacción, la imagen que él tiene y los datos que él maneja son diametralmente opuestos a lo que tú comentas, a lo que le escuchamos a ustedes en el discurso, pero sobre todo, como dices, a la realidad de las personas en su vida cotidiana. Tener todavía miedo en el tema de la inseguridad o la violencia, me llama mucho la atención porque se supone que estamos muy bien ya al respecto. Así se nos informó, sobre todo en el cuarto informe de gobierno. Fíjate que en ellos se la creen. No, no le hallo contigo, te estoy buscando de un modo, te estoy buscando de otro. Cuando llegan a los eventos Ajá. y ves el aparato de seguridad que trasladan, entonces no están tan bien las cosas. Digo, o sea, el gobernador trae, y los secretarios de Estado, por lo menos 15 camionetas de seguridad, repletas de gente armada, blindados. Yo creo que entonces las cosas no están tan bien. Pero yo me refiero, la gente lo que percibe ahí en su casa, o sea, los que los extorsionan, la gente que pasa en las camionetas, lo que se escucha de las extorsiones, de los levantados, de los violentos. A mi madre la acaban de extorsionar diciéndole que me tenían secuestrada a mí. Casi, porque mi madre es hipertensa, casi se le da algo. Claro. Fue al médico y traía la presión altísima y dijo, mi mamá, es que se oía era tu voz llorando, dijo, y me dijeron tu nombre, los apellidos, todo, y ella luego llamó al 066. Y les dijo, no es cierto, hijos de su... Bien, madre, muy bien, bravo. Muy bien, así tienes que reaccionar, con bravura. Dice, y enseguida me habló a mí. Pero entonces, en efecto, sigue sucediendo y sigue habiendo personas que caen en la trampa y que entregan dinero y que viven con miedo. Sí, y no se hace nada. No hay investigaciones estatales. Cuando la gente acude a la Procuraduría con un problema grave, o reciben un chiste o reciben una patada. No, de verdad, no, o sea, no entiendo yo por qué la cerrazón de las autoridades de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública de tener esa desatención con la gente. Y cuando lo vemos con el procurador, cada vez que le hacen una pregunta de un problema serio, hay un chiste. O si no, una expresión irónica. O una expresión irónica. El otro día hablaba sobre lo que es el feminicidio y hacía una diferenciación tremenda y decía, no, si somos estrictos, no, ¿cuáles feminicidios? Nada más ha habido 6. Que por 6 feminicidios vayamos a declarar que una alerta en favor de las mujeres, dijo, eso solo le interesa a los partidos de oposición para politizar. Fíjate, hacen un pronunciamiento por el caso de Ayotzinapa. El gobierno dice que la causa de Ayotzinapa es una causa generalizada y ellos no han resuelto el caso de los cazadores perdidos en Genaro Codina, que es exactamente lo mismo. Fueron autoridades policíacas del Estado y municipales involucradas ahí y todavía no se esclarece el tema, pero se atreven a hacer señalamientos
de otros estados similares a lo que pasa en Zacatecas. Entonces, le apuestan mucho a la falta de memoria de la gente, pero yo creo que eso se va a revertir muy pronto. Y quizá también al exceso de, casi diría yo, irresponsabilidad, porque hay que hablar, y lo digo como además apasionada de medios de comunicación, de los logros y de los avances, pero es muy riesgoso presentar un panorama inexistente y aferrarse a que las cosas están bien. Recuerdo otra pregunta también incómoda sobre las fuentes de empleo que le hicieron al gobernador en alguna ocasión aquí en Zacatecas, y le dijeron, señor, pero sí hay, bueno, han venido empresas, pero pagan muy mal. Dijo, bueno, peor sería que no llegaran ni esas. Dije yo, bueno, pues de alguna manera tiene razón también, pero esa cerrazón a entender que hay una gran distancia entre lo prometido, lo sucedido y lo que falta, es muy peligrosa, ¿no? Sí, yo creo que el gobernador no debe de molestarse con los comentarios que surgen de la oposición o las preguntas que le hacen los medios de comunicación. Debería de preocuparse y apretar al funcionario que no está haciendo bien las cosas. Tienes razón. Creo que han sentido que si mueven a un funcionario, le conceden a la oposición la razón. Y no es así. Deberían de ejercer el poder con determinación. Y no por el hecho de hacer un ajuste o afinar un área del gobierno, significa que le va a conceder la razón a la oposición. Significaría que está preocupado por hacer un mejor gobierno. Yo creo que esa parte de sensibilidad del gobierno es lo que se ha perdido. Y ya estoy hablando de perdido. Yo te puedo decir, en mi caso, y en la mayoría de los partidos de oposición, no tenemos ninguna relación con el secretario general de gobierno. ¿Y Ninguna deberían relación tenerla, política. Gerardo? Por ¿Verdad supuesto, que sí? es su obligación constitucional, la de trabajar, hacer la política interior del Estado. Para eso le pagan. Exactamente, y muy bien. Tenía un presupuesto de 30 millones de pesos hasta el año pasado, y este año está ejerciendo 300 millones de pesos. ¿Cómo? 300 ¿La millones. Secretaría General? La Secretaría General de ¿En Gobierno. qué? Pues no sé, yo creo que ganan muy bien las secretarias ahí. Ay, voy a pedir trabajo. Sí, 300 millones de pesos. O sea, ¿cuánto gana el señor secretario para que no se tome ni siquiera un café con los presidentes de oposición para platicar de cómo darle rumbo al Estado en la política interior? Para escucharlos. Claro. Tan sencillo como eso, escucharlos. Creo que es necesario, y sobre todo en estos tiempos. Quizá en los años aquellos en que el PRI era el poder absoluto, la dictadura perfecta, bueno, ni necesidad había de tocar ese tema, ¿no? Y aún así era necesario hacer política. De ahí surgió un Muñoz Ledo tan lúcido, ¿no? Claro. En aquellos años. Pero hoy en día tantos partidos y tantas corrientes y todo, tantos medios, las redes, y cerrarse, por el amor de Dios. Claro, y es o sea, van a contracorriente del gobierno federal. Totalmente. Y en varios aspectos. Yo veo, por ejemplo, el gobierno federal, independientemente de las políticas públicas, que lo hemos dicho en que estamos en contra, pero sí veo una preocupación de estar en contacto directo, dialogando con las fuerzas políticas. Se ven los eventos arropados por diversas fuerzas, trabajando, cada quien en su trinchera. Aquí no, aquí no se ve nada. A pesar de que el secretario general de gobierno fue diputado de oposición, y creo que hubo excelente diálogo, cuando éramos nosotros gobierno, ya era diputado de oposición él, hubo ese diálogo siempre, él no lo ha ejercido. Fíjate, en las políticas públicas, este gobierno impulsó el año anterior una nueva ley de la administración pública del Estado, donde todos los organismos descentralizados que existían fueron otra vez concentrados en 5 supersecretarías, diciendo que esa era la línea política que había que seguir. Y con una gran expectativa. Yo recuerdo que esto va a cambiarnos todo. Así es. Llega Enrique Peña Nieto al gobierno federal y lo primero que hace es desconcentrar la administración pública federal. Entonces, pues, ¿qué pasó? Es verdad, o sea, van a contracorriente. ¿Cuál PRI es el que
dominando, digamos, ¿no? Exacto. O con qué estilos, ¿no? O sea, estuvo también aquí conmigo Lupita Medina. ¿Por qué no pudiste? No, bueno, porque Lupita es una hermosa. Y me decía, es que cuando me opongo a algo en la legislatura, los diputados del PRI me señalan y me dicen, oiga, usted ya hasta se está volviendo de izquierda. O sea, le digo yo, oye, ¿y el Pacto por México que su presidente promovió? Y, o sea, ellos son del PRI, o sea, y hubo acuerdos, entonces, ¿por qué no actúan en consecuencia? Así como que hay mucho rezago al respecto en Zacatecas en nivel político. Correcto, falta a nivel político. Falta a nivel político. Cultura política. Creo que han caído en una confianza electoral. Ay, sí, eso es. Hay una confianza electoral desmedida. Ajá. Los funcionarios están preocupados por quién va a ser postulado para qué. Sí, no por hacer gobierno. No les interesa ser bueno. Ellos están preocupados por qué les va a tocar, Fíjate quién va a que ser el siguiente. Cuando yo escucho mucho de parte de la oposición decir no les interesa, yo creo que ni siquiera tienen conciencia. No creo que no les interese. O sea, no han medido el compromiso que tienen y cómo son gente que está nada más esperando la oportunidad para tener un lugar de trabajo muy bien pagado. Es el caso de muchos servidores públicos, comparto totalmente tu opinión. No le dieron el ancho al gobernador del estado, no ha sido un equipo que dé resultados, que esté innovando, están entre lo gris y lo mediocre. Hay personajes ahí que ya llevan 20 y tantos años viviendo el presupuesto, saltando de partido en partido, de secretaría en secretaría, subsecretaría en subsecretaría. Están acostumbrados a vivir del poder siempre y saben que al final nada más deben de tomar la decisión de ir a apoyar al que va a ganar, sí, y ya tienen asegurado. Y rompen con el que está y el que está hasta entonces se da cuenta. Claro. ¿Verdad? Entonces no hay... Las deslealtades. Exacto. Hay muy pocos funcionarios que de verdad están preocupados por hacer un buen trabajo. Ajá. Para salir con la cabeza en alto, claro, del gobierno. Y para corresponderle a Zacatecas, claro, servirle. Para eso son servidores públicos. Ay, ya estoy muy preocupada porque parece que soy del PRD. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar del PRD y vamos a hablar de Gerardo Espinosa Solís. Escribí una columna y le titulé El Jerezano. Muchas gracias. Porque tu jefe de prensa en sus boletines así te dice, El Jerezano. Gracias. Y se oye bonito. Ese jerezano tiene potencial político y le esperan grandes retos en esa materia. ¿Cómo la ve? ¿Cómo va? Vamos de reto en reto, ¿verdad? Fíjate que me siento muy orgulloso, muy honrado de haber podido dirigir mi partido. Yo solamente he militado en el PRD. Felicidades por eso. Gracias. Cuando ingresé al PRD, a mí me invitaron. Estaba yo estudiando en la Ciudad de México, era todavía muy joven. ¿Todavía eres? No, gracias. Era dirigente del Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM. Y algunos personajes fundadores del PRD estaban en la cacería de liderazgos en el partido y me invitaron. Me tocó desde estar subiéndome a los camiones a botear, a darle información a la gente en los camiones, sacar volantes en las fotocopiadoras de la escuela, entregarlos, y así fuimos avanzando. Y ahora el haber dirigido mi partido en mi estado, haber cumplido mi periodo y todavía incluso unos meses más, me reconforta mucho. Creo que este es un reto que pudimos afrontar. Será la gente quien valore, quien haga la valoración final en algunos meses o en algunos años, quien decida cuál fue el trabajo de Gerardo Espinosa en la dirección. ¿Qué sigue? Pues sigue ser congruente, seguir siendo congruente. Seguir siendo. Cuando te dije te felicito, es a la congruencia, porque dices, desde siempre he militado en el PRD. Esos valores hoy en día para mí todavía, valga la redundancia, siguen teniendo valor. Muchas gracias. ¿Verdad? Porque, como decíamos, de los servidores públicos que viven del presupuesto, que van y vienen y se acomodan según convenga. Entonces, la valoración
dependerá de una valoración que te den la oportunidad de ser candidato a diputado federal, hablando ya muy Gracias. específico Y sí, siendo respetuosos de los tiempos. de los tiempos. Yo te pregunté, ¿podemos hablar del tema? Sí, ¿Verdad sí que se puede. Claro, Ok. por supuesto. No estamos valorando cuál es la trayectoria a seguir del dirigente político. Sí vamos a tratar, más bien, vamos a hacer más por nuestra región. Vamos a ser factor para que a Jerez, a toda esa región de los cañones, de Nochistlán, de Apulco, de Juchipila, de Villanueva, de Tlaltenango, les vaya mejor. Llegamos con la señal a estos municipios. Muchas gracias. Entonces, ¿te conocen? ¿Has estado en todo el estado? Sí. otra valga la redundancia, por tu misma función como dirigente. Sí, hemos trabajado en todo el estado, conocemos bien los problemas de los cañones, de ese distrito. Es un distrito que si tuviera un impulso económico fuera una región productiva detonadora de la economía zacatecana, porque allá la situación del campo es distinta a la mayoría del estado. Tenemos algunos microclimas que permite que haya producción agrícola y pecuaria de gran calado. Si le pusiéramos la infraestructura carretera, si pusiéramos industrias, si pusiéramos centros de abasto regionales, pudiéramos ser una región que detonara la economía de Zacatecas por la cercanía con el estado de Jalisco. Bueno, pues ahí estamos entreverados con el estado de Jalisco. Nos vinieron a dejar aquí a un diputado pobrecito que en paz descanse. Ah, sí, Por una se tragedia, fue con Jalisco, una de las tragedia. muchas. Bueno, entonces hay posibilidades serias de que así sea. Sí. ¿Te ves compitiendo con personajes peligrosos electoralmente hablando? ¿O haces cuentas, digo, con todo respeto, medio alegres de que va a ir muy bien? Porque dices, bueno, desde el gobierno están confiados, pero también puede haber esa misma confianza desde la oposición que le esté apostando al fracaso del gobierno para ganar las elecciones. La alianza para el 2015 está totalmente amarrada. Va muy fuerte. Yo agradezco a los liderazgos de los partidos políticos de izquierda aquí en Zacatecas. Algunos actores también de Acción Nacional se han definido por aquí. No podemos confiarnos. Es una campaña, o será una campaña muy complicada porque vamos contra el dinero, pero llevamos la razón de nuestro lado. Y aquí nos va a tocar a nosotros encabezar un esfuerzo ciudadano, netamente ciudadano. Eso creo que es nuestra fortaleza. Como nosotros llevamos la razón, estamos del lado del pueblo, somos más, y creo que así le inviertan los recursos que le inviertan, vamos a ganar. Yo creo, pienso, estoy convencido de que vamos a estar en la Cámara de Diputados en el 2015. Pues para entrar en una de estas competencias hay que hacerlo con esa certeza, ¿verdad? Pero hay que hacerlo también con muchas convicciones, Gerardo, ¿verdad? Y ahí está ya la trayectoria. Me gustó saber que comenzaste desde tan joven hasta boteando. O sea, qué bien, ¿no? ¿Cuántos años ya de trayectoria? Estaba haciendo yo cuentas, debemos de tener más o menos unos 19 años ya en esto, 17 años. Sí, pues es que sí empezaste muy jovencito. Sí. Ahora, la pregunta también obligada en el balance de tu paso por la dirigencia estatal del PRD, las fuerzas que están conviviendo al interior del partido, tú siempre te pronunciaste por la unidad. ¿Cuál sería tu balance al respecto? ¿Hasta dónde llegaste en términos de unidad? Es una muy buena pregunta. La unidad se construye con la congruencia. Si uno dice que es imparcial, debe de serlo, para poder generar espacios de participación en equidad. Creo que hemos dado todo lo mejor para generar condiciones de equidad. Pasó el proceso organizado por el INE hace un mes y medio, y es la base de quién va a elegir al presidente estatal el domingo. Y hasta este momento yo veo que va el proceso muy bien, tranquilo, se está
generando acomodos de acuerdo a la representatividad de cada quien. E incluso discreto, ¿no? Sí, y con mucha tranquilidad, mucha discreción, y eso todavía te está tocando. sí, no vemos en este momento las acusaciones en los periódicos contra el presidente del partido, ¿no? Lo que era ya una costumbre anterior. Obligado a casi, el Siempre. estilo además de la casa. Siempre el ataque al presidente del partido porque estaba beneficiando a unos o a otros. En este momento yo no lo he visto. Fueran o no fueran oposición del gobierno. Claro. Porque también estar desde la oposición eventualmente genera en los partidos así como menos interés, porque como dices, pues no hay tanto dinero, no hay posibilidades de ganar muchos puestos, pues hay como que el partido que se vaya solito. Pero no, en el PRD siempre ha habido una vida interna muy fuerte, ¿no? Muy vivida muy intensamente. Sí, aquí los ciudadanos viven su militancia. Tenemos postulados que tienen que ver con la transformación de la vida de la mayoría de las personas. Y eso implica abocarse con toda la pasión política, obviamente sin pasar de la raya de los derechos de los terceros, pero sí con toda la vocación, con toda la pasión política a los problemas de la gente. Y mis compañeras y compañeros del PRD son, creo yo, los ciudadanos que más pasión le imprimen a la política en el país. Yo sí creo que en el PRD hay una militancia activa, fuerte, convencida de lo que está haciendo. Y por eso también, pues a veces se desbordan los postulados, porque aquí no hay ataduras, aquí no hay esa línea que marca un personaje y todo el mundo la sigue, ¿no? Aquí somos de convicciones, aquí hay que darnos razones y convencernos para ir en una acción conjunta. Entonces, regresando al término unidad, congruencia, el balance pues es bastante positivo. Yo creo que hasta este momento vamos bien y está puesta a prueba para el domingo, ¿no? Está puesta a prueba. ¿Tus adversarios más fuertes quiénes son? No me gusta hablar de corrientes, ni te quiero ubicar, a qué corriente perteneces, eso no me gusta, porque además eres el dirigente y ahí a todas, incluirlas a todas, ¿no? Protagonizaste ahí un pequeño escarceo hace tiempo con Iván de Santiago, el diputado de tu partido, ¿se superó? Sí, por supuesto, hemos platicado, hemos dialogado y convencidos de que Zacatecas requiere un PRD fuerte. Es que retomamos de nueva cuenta la relación partidista del coordinador del grupo parlamentario del PRD y del presidente estatal. ¿Y qué hacer con un personaje como Narro, por ejemplo? Pues primero respetarlo, ¿verdad? Es un militante del partido, es un líder reconocido, tiene trayectoria, tiene muchos años de trayectoria en la lucha social. Bueno, cada quien tiene sus estilos adentro de los partidos políticos y los dirigentes lo que nos toca es respetarlos, sí tratar de generar equilibrios para que no haya esta inequidad al interior, porque si no se va perdiendo la línea política que se construye en colectivo y se pasa a imprimir una línea política de un personaje o de un grupo específico, que ahí es donde sí tiene que incidir el dirigente y permear para que lo que salga adelante sea los postulados que ya tenemos acordados, los lineamientos políticos, las acciones políticas que acordamos, pero en colectivo. ¿Y cómo pronosticas que sea la jornada del domingo? ¿Cómo se va a dar? Platícamela en cuestión de segundos, porque ya me dijeron que me quedan 8 minutos. Ok. Son 112 consejeros estatales, 75 fueron electos en este proceso organizado por el INE. Los demás son el secretario estatal, expresidentes estatales, la exgobernadora, los presidentes municipales, los diputados locales y los presidentes de los comités municipales con mayor votación. Se instala el consejo a las 11 de la mañana, se elige la mesa directiva del consejo y esta mesa directiva del consejo abre el registro para las fórmulas que quieran participar en la elección para presidente o presidenta y secretario o secretaria general del comité estatal del partido. Será un término de 2 horas
Posteriormente se instalarán urnas por la Comisión Nacional Electoral y se votará mediante boletas las fórmulas. Si la fórmula que más votos tenga llega al 60% de la totalidad de la votación, esa fórmula tendrá la presidencia y la Secretaría General. Si no consigue en la primera ronda el 60%, se tendrá que reabrir una segunda, una tercera o una cuarta hasta que se tenga el 60% del consenso de los consejeros. ¿No ves ningún riesgo de que vaya a haber impugnaciones y todo lo que luego vemos? ¿Quién sabe? Bueno, yo siempre, por mi formación de abogado y que siempre he estado en las impugnaciones, yo digo que es lo normal. Son los medios de defensa ciudadanos y siempre deben de agotarse cuando alguien tiene una duda o se siente agraviado por alguna autoridad interna de un partido o una autoridad externa, debe de acudir a los tribunales a agotar sus medios de defensa. Claro. Mucha gente ha dado su vida para que haya esos medios de defensa constitucionales y que haya tribunales electorales que hagan su trabajo. Yo siempre he dicho, si alguien se siente agraviado en algo, que acuda a los tribunales, que ejerza sus derechos, porque nosotros estamos aquí precisamente para eso, para garantizarle esos derechos a la gente. Sí, te he escuchado y alguna vez que te pregunté algo periodísticamente hablando, siempre me contestaste así y fuiste congruente también. En el tiempo que nos queda, dejé para el final el tema Guerrero, el tema Ayotzinapa, los personajes, el personaje siniestro que cayó en el PRD ahí, el presidente municipal. Híjole, qué difícil y qué golpe, ¿no? De alguna manera, no sé si sea muy fuerte el impacto o si la gente alcance a comprender hasta dónde las redes de delincuencia han penetrado y filtrado a los partidos y al sistema y a todo, ¿no? Les tocó ahora a ustedes. No es un tema exclusivo del PRD. Exacto. No voy a evadir el tema, pero sí quiero contextualizarlo. Es un tema de la corrosión hasta el hueso del sistema político del Estado mexicano. Qué tremendo. Hemos estado señalando desde hace algunos años que la corrupción había permeado a las autoridades de gobierno y que la corrupción estaba entrando a las instituciones políticas también. Sí, y ahí lo vemos. Así es, y ahí lo vemos. Los primeros casos, Zacatecas, el asunto de los cazadores de Genaro Codina, San Fernando en Tamaulipas, las muertas de Juárez en Chihuahua, las autodefensas en Michoacán, y el penúltimo asunto tan penoso y tan trágico, la ejecución en el Estado de México de los militares sobre unos detenidos. Y después, el caso terrible de Iguala Guerrero, de los estudiantes de Ayotzinapa. De todos ha sido el más fuerte, ¿no? Yo creo que es al que les han dado mayor difusión y que se intenta proyectar contra un partido político, porque todos los demás asuntos son del PRI y yo no veo que estén los medios de comunicación pidiendo la salida de Rubiel Ávila por la ejecución ahí. Pero también hay una movilización social, Gerardo. Claro, hay que un ahí va brotando en un municipio, en otro, Así en es. otro, en otro. Y no es contra el PRD, es contra todos los políticos, contra toda la clase política, de que la gente ya se hartó. Ajá. Sucedió en Europa, sucedió en el Medio Oriente, los indignados. Sí. ¿Te acuerdas que nosotros llamábamos a la indignación hace un año y medio y nos decían, están locos? Decíamos, no, es que estamos indignados, vamos a salir a las calles. Qué terrible que haya tenido que suceder esta masacre, esta tragedia, para que el pueblo despertara a los jóvenes y salieran a las calles. Pero que además no se resuelve, o sea, día tras día, sale el procurador y dice cosas de que tienen a no sé cuánto, que tienen a más de 50 ya presos y los 40 y tantos no aparecen por ningún lado. Sí, es terrible. La renuncia del gobernador, ¿cómo la lees? Positiva, qué bueno que lo hizo, se tardó. Yo creo que debió de haber sido desde un inicio, porque el PRD debe ser muy congruente entre lo que dice y lo que hace. Y cuando uno no tiene nada que ver en estos asuntos, debe dejar los cargos a un lado y someterse a las investigaciones. Dime si estoy en un error, pero ¿era priista? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, anteriormente él fue una decisión del PRI, se incorporó a las filas del PRD.
Pero habrá que esperar las investigaciones. Ojalá y las haga el gobierno federal, porque ya lleva bastantes semanas que no da ningún avance de la investigación. Yo estoy casi segura de que la investigación ya está terminada. Claro, y ellos están metidos en que renuncie el gobernador y que no, que el PRD. Y a desgastar hasta lo más que se pueda al PRD en este asunto. Pero fíjate, qué curioso, pero tanto nos pusieron en el sartén en el PRD que ya se quemó el presidente de la República. Decíamos, nos están cociendo a fuego lento, pero ya se quemó el mango. O sea, cuando los organismos internacionales le señalan, la ONU, la OCDE, y ahí no les, y ahí esos organismos no dicen PRD. No, le dicen Peña Nieto, el Estado mexicano está a prueba. ¿Por qué está sucediendo esto? Y bueno, Peña Nieto debería tener experiencia. El caso de Atenco sucedió cuando él era gobernador ni más ni menos del Estado de México, pues debería tener experiencia. Sí. Pero creo que la perversidad del gobierno federal en tratar de darle un vuelco electoral a una tragedia, porque va a haber elecciones de gobernador en Guerrero el año que viene, y el PRD lleva 12 puntos por encima de todos los partidos políticos, entonces tratarlo de manejar políticamente ya se les revirtió. De una manera tan peligrosa que el propio país esos brotes que yo te digo no van en efecto en contra ni de Ángel Aguirre ni del nombre del alcalde, ni me acuerdo, ni tampoco de partidos, o sea, le reclaman al gobierno los jóvenes, están ahora sí que están indignados. Claro, y yo creo que el PRD no tiene la culpa por haber propuesto al alcalde. Son los riesgos. Son los riesgos, porque nosotros somos instrumentos ciudadanos para que la gente acceda al poder. Y pues somos organismos de buena fe. Pero sí debemos, de todos los partidos políticos, de poner atención en el momento de a quién estamos postulando. Yo creo que ya deben entrar en un proceso de investigación, pero Claro. profunda, casi actuar como si sean como gobernación para ver a los candidatos. Me dijeron que ya nos tenemos que ir. Te pediría un último mensaje, Gerardo. Le robamos unos segundos al programa para que hagas el balance en pocas palabras de tu paso por el PRD. ¿Cómo queda y hacia dónde va? Muchas gracias. Bueno, pues tomamos un partido en una crisis política. Tenía aproximadamente 13,000 militantes. El partido lo dejamos con 47,000 militantes. Muy bien. Somos el partido con mayor número de afiliados en el estado de Zacatecas, más que el PRI. ¿Cuántos? 47,000. Ok. Tenemos una senaduría que ganamos 16 municipios, ganamos 88 regidores, 8 diputados hay ahorita en la Cámara por la coalición Rescatemos Zacatecas, pero creo que imprimimos una nueva manera de hacer política en el PRD y demostramos que los jóvenes también sabemos hacer las cosas, que muchas veces nos dice que en política hay que tener más experiencia, que no, creo que es cuestión de compromiso. Y bueno, yo agradezco mucho, primeramente a ti, Silvia, por siempre nos abriste las puertas a Conoce México también. Sí, pero B15. B15, por supuesto. Que no me vayan a correr después de todo lo que dijimos hoy. No, yo conozco a los dueños y es gente claro, por eso estoy que aquí conoce también, de esto, claro. y la verdad te felicito, qué bueno. Pero le doy las gracias a toda la ciudadanía que ha confiado en nosotros, a los militantes del PRD, a esos liderazgos que nos dieron la oportunidad hace 3 años, 4 meses, por darnos esta oportunidad. Muy bien. Creo que hicimos todo lo que pudimos, vamos a hacer más todavía, y pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto y ya estaremos aquí platicando en tu calidad de candidato de diputada. Gracias. Según se vean los tiempos. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, y Silvia. muchas felicidades por ese periodo concluido. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias también por habernos acompañado en Diálogos. Ya saben que la cita es los jueves a las 6 de la tarde y también saben que lo pueden seguir a partir de lunes o martes máximo en la página silviamontes.com.mx. Hasta siempre, los espero el jueves. Listo. Amiga. Calificación.